La guerra comercial entre Estados Unidos y China está en los titulares casi a diario. A la batalla de los aranceles que vienen librando desde marzo del año pasado se ha sumado ahora el conflicto Huawei. La China comunista no se encoge a la hora de echarle un pulso a la mayor potencia capitalista. Hoy en la Hora Cultural entramos en otro conflicto que sufre el país asiático desde hace décadas y lejos de solucionarse se complica conforme mejor le va económicamente. Toda una paradoja. Es la prostitución, ilegal desde la llegada al poder del Partido Comunista Chino en 1949 con su líder Mao Zedong. Creyeron que acabarían con ella en los años 60, pero con las reformas económicas en la era Deng Xiaoping, en los 80 empieza a ser incontrolable. Se ha convertido en uno de los sectores que más hace crecer a la economía china, con más de 10 millones de personas empleadas. Además, la prostitución encierra otra de las grandes paradojas que sufre aquella sociedad. ¿De qué se trata? Nos lo cuenta la escritora china afincada en Londres, Liya Dang, que ya sorprendió al mundo editorial con un libro muy crítico con el régimen comunista, de título irónico: El socialismo es genial. Publica Loto, una novela dedicada a su abuela que sobrevivió a una vida de esclava sexual en los años 30 y ahora nos cuenta la historia de una de las muchas jóvenes que abandonan sus pueblos, la China rural, y se convierten en prostitutas en las grandes ciudades abiertas al capitalismo. Comezan as historias con homes encumados. Dicen, podría ser un libro de memorias, las de la gallega Susana Sánchez Arins, pero lo que hace la autora es fijar los recuerdos de las mujeres de su familia, que hablan sobre todo de un hombre, su tío abuelo Manuel. Alguien que supo colocarse en la mejor posición en tiempos de posguerra, entre los vencedores, llegando a ser incluso alcalde, y buscó su propio provecho, a costa de ser inclemente, cruel, con muchos, incluidos los suyos, su familia. ¿Qué necesidad tiene la autora de exorcizar algunos demonios familiares? ¿Había que contar sucesos que no aparecen ni en la prensa de la época antes de que perdamos el testimonio de los vivos, de los que recuerdan las heridas más profundas? Brillantes activistas da vida cotidiana en los que resistimos a séculos de fuerza. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Escuchábamos de fondo esa canción en gallego, Guadi Galego, cantando Matriarcas. A Guadi la tuvimos aquí, es una canción que nos encanta y venía fenomenal acompañando el libro de Susana Sánchez Arins. Damos la bienvenida a dos escritoras. Buenas noches. Hola. Liya Ya. Correct, yes, very good. Así es, muy bien, muy bien. Good. Eso es, muy bien. Nuestra invitada nos ha corregido cuando hemos dicho Liya Dan, nos ha dicho no, Liya Ya. Bienvenida a Madrid, bienvenida a España. ¿Es cierto Gracias. que esta novela usted se la dedica a su abuela y su abuela sufrió la prostitución, fue una esclava sexual? Correct, yes. Eso es, sí, sí. Este libro se ha visto inspirado por la historia, en gran medida, de mi abuela. Hace 20 años, en su lecho de muerte, pues, supe un secreto de una historia de mi familia, que mi abuela fue prostituta en su juventud, y para mí fue todo un shock. Mi madre me explicó en ese momento que mi abuela quedó huérfana y la adoptó
visto su tía. Y cuando se convirtió en una guapa mujer, pues a mi abuela la vendieron a un burdel. Y después, posteriormente, conoció a mi abuelo en el trabajo, la sacó de ahí y, bueno, pues pasó a ser su concubina. En 1949, como mencionabais en el vídeo, cuando los comunistas asumieron el poder, mi abuelo decidió seguir con su concubina. Por lo tanto, mi madre siempre ha estado agradecida al régimen comunista por el hecho de solo tener una esposa. Este libro sí está inspirado por lo que ha sido su vida, desde luego. De eso se habla mucho en esta novela de ficción, muchos años de investigación, de tratar la autora con mujeres que viven esta realidad, y entraremos al detalle. Ha mencionado una fecha nuestra invitada, 1949, y da la casualidad que casi aparece en la primera página de nuestra siguiente invitada, de Susana Sánchez Arins. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué 1949, Susana? La estaba escuchando y me hizo gracia la coincidencia, sí. En 1949 nació mi padre, 10 años después de que acabara el estado de guerra. Y en 52 mi madre, cuando aún había maquis en el monte, y el libro comienza así. El protagonista de este libro, la voz que más escucha, no es precisamente la de tu padre, sino la de las mujeres. ¿Por qué, Susana? Pues porque cuando quise investigar sobre la historia de mi familia, mi padre poco sabía. Entonces me dijo, pregunta a tus tías, pregunta a mis tías, pregunta a tus primas, pregunta... Y al final me fui dando cuenta, en el proceso de, pues ese proceso de preguntar, que quienes sabían eran ellas. Y entonces, al final, también es cierto que quise incluir sus historias, las historias de las mujeres, que me di cuenta de que eran las que realmente guardaban en su memoria pues muchos de las miserias cotidianas, ¿no? de la represión y de la época franquista. Mujeres como Gloria, Casilda, Ubaldina... ¿Sabes los nombres? Son nombres que se le quedan a uno grabados. Tengo que decirles a las dos que me he leído los dos libros. El de Susana es más ligero, el de Ligia tiene más páginas, casi 400, de principio a final. Y ha sido un gusto leer las dos novelas, los dos títulos, que tienen que ver mucho con lo biográfico, sobre todo el de Susana Sánchez Arins. El libro de Ligia trata más de la ficción, pero una ficción que se aleja mucho de una autora que aquí fue muy popular, Pearl Sebuck. ¿Se acordarán ustedes de Pearl Sebuck? La buena tierra, viento del este, viento del oeste. Vamos con esas dos paradojas que hemos dejado un poco sin responder. Lo que está pasando en China con la prostitución. Ligia, hemos dicho al principio que cuanto mejor está China económicamente, más sufre la prostitución, y luego se da una segunda paradoja. La prostitución forma parte de los momentos de acuerdos, de negocios. ¿Es cierto? Sí, totalmente. En 1949, cuando el Partido Comunista Chino asumió el poder, cerraron todos los burdeles. Y parecía que se había acabado con esta profesión de trabajadoras sexuales. Pero en la época de la reforma, con Deng Xiaoping, 40 años después, cuando se hizo la reforma, la apertura, la prostitución pues volvió de forma espectacular. Se convirtió en una gran industria con unas 10 millones de mujeres trabajadoras. Porque en una China con una cada vez mayor riqueza, con una población cada vez mayor, se relajaron los controles sociales. Pues todo esto es lo que ha llevado a esta industria sexual tan grande que sigue siendo clandestina, sigue siendo ilegal. Y la segunda paradoja. ¿Cómo es posible que en un país donde la prostitución es ilegal, cuando se cierran negocios, está tan presente?
Bien, hay una gran necesidad. Por ejemplo, la prostitución se ha convertido en parte de los negocios, como decías. China durante muchos años ha sido un país reprimido. Ahora existe esa libertad, esa relajación sobre el control, y hay una tendencia idealista en China, pero sigue siendo ilegal. Hay muchos burdeles que operan como centros de masaje, centros de belleza, ese tipo de cosas, pero están en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades costeras más desarrolladas. Pero además una cosa que me ha sorprendido mucho leyendo la novela es que a veces hombres de negocios, cuando cierran un acuerdo, lo celebran en una casa de masajes. Sí, eso es. Muchos acuerdos de negocios se hacen en torno a mesas de restaurante, pero a veces esto no es suficiente y también se hacen en estos burdeles. Por eso, en cierto modo, la prostitución se ha convertido en una forma de saciar los deseos de los negocios. Esta novela tiene como protagonista a Loto, que es un nombre escogido con mucha intención. ¿Por qué se llama Loto la protagonista? Loto es el nombre del personaje principal, porque el loto brota del barro, pero sigue siendo puro. Y también en la cultura china, el loto tiene connotaciones sexuales. Me ha gustado mucho conocer la historia de Liya Ya, que tiene paralelismos con las de Loto. Loto trabaja en una fábrica donde reparan en algún momento calzado, trabajando muchas horas, pero nuestra invitada trabajó también, siendo muy joven, en una fábrica de alta tecnología. ¿Qué pasó con usted que decidió cambiar su vida, verdad, Liya, cuando trabajaba en esa fábrica? Bien, yo nací en una familia de clase trabajadora muy pobre. Cuando cumplí 16 años, pues me sacaron de la escuela y me pusieron a trabajar. Trabajé en esta fábrica de misiles durante 10 años. No lo describiría como la mejor parte de mi vida. La odiaba esa parte del trabajo y me puse a estudiar inglés. Y aprender inglés cambió mi vida, porque lo que aprendí no era solo el idioma, sino también la cultura. Así que tuve muchísima suerte de poder estudiar inglés. Me abrió un nuevo mundo a mí. Maravilloso, y ahora nuestra invitada está afincada en Londres. Como decíamos, es crítica con las cosas que no le gustan de su país. Ya hemos mencionado ese título, El socialismo es genial, Socialism is great. ¿Cuál es la historia de Loto? Es una mujer que está en una casa de masajes, conoce a un fotógrafo. ¿Qué historia quiere contar la novela? Es una historia de amor, pero he de decir que no es la versión china de Pretty Woman, eso lo tengo que decir. Pero es una historia sobre una mujer joven, el viaje de una mujer joven para encontrarse a sí misma. Es una historia de amor también. Una mujer que sufrirá en un momento de su vida una transformación espiritual también. Usted quería que ella conociese lo más sórdido de la prostitución, lo más sórdido de la relación con un hombre, también relaciones de amistad, la que tiene con Bing, que luego se convertirá en una relación de amor, pero ella también descubre la soledad. No vamos a contarle toda la novela al espectador, pero es una mujer que atraviesa por diferentes estados en su personalidad.
Sí, yo he de decir que sí, sin duda. No son unas memorias que se basen en ninguna experiencia personal. La única prostitución que he hecho es la prostitución intelectual. Pero ella es alguien que quiere mejorar su vida. Ese es el viaje que hace. Y también para mí, esta es una historia que quería contar, porque la prostitución es una ventana interesante para ver los cambios sociales que están ocurriendo en China. Cómo ha cambiado China. La historia se desarrolla en Shenzhen y es como China está experimentando con el capitalismo. Por lo tanto, espero que la gente vea cómo la reforma, la apertura ha traído muchos cambios, pero también algunos reveses a las mujeres, para las mujeres. Vamos a un momento en que China también fue noticia mundial, cuando muchos chinos, sobre todo los más jóvenes, demandaban un cambio en su país, querían una apertura hacia la democracia. ¿Quién no se acuerda de lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen? Con aquel estudiante enfrente de los tanques, y la plaza de Tiananmen está muy presente en Loto. Porque Bing, el fotógrafo que se enamora de Loto, también ha tenido esa aspiración, también ha formado parte de esa gente que se manifestó. Quería contarnos esto porque de alguna forma representa lo que les pasa a muchos chinos jóvenes, ¿no? Sí, en realidad hay dos personajes. Una es una prostituta, el otro es un fotógrafo que está obsesionado con fotografiar a las trabajadoras sexuales. Por eso decía que me podía identificar con Lotus, pero también con el fotógrafo, que tiene mi edad y que también en 1989 participó. Yo era trabajadora de la fábrica en el 89, seguía trabajando en la fábrica, pero organicé una gran manifestación entre los trabajadores de la fábrica para apoyar el movimiento democrático estudiantil. Nuestra generación era muy idealista, es muy idealista. Los jóvenes de hoy creo que están mucho menos interesados en la política, porque en 1989 fue algo que ocurrió, el movimiento democrático ocurrió por muchas razones. No solo porque los chinos querían democracia y mayores derechos humanos, también porque mucha gente no estaba contenta con su vida. Por eso después del 89 el gobierno, por un lado, le dio oportunidades a la gente para ganar dinero, pero por otro lado, seguían teniendo el control férreo de las cosas. No podía haber oposición política, no había democracia, la sociedad no era una sociedad abierta, pero por otro lado sí que se dio a la gente muchas oportunidades para ganar dinero y tener más libertad personal. Pero lo que ocurrió en el 89 es un momento monumental en la historia contemporánea de China. Nosotros en España, como gran parte de los europeos, nos llega mucho el caso del artista plástico Ai Weiwei. ¿Qué está pasando con los escritores de su generación, Ligia, con usted misma? ¿Usted puede entrar libremente en su país? ¿Puede ser muy crítica con el poder comunista? ¿Cuál es su situación y la situación de colegas como usted? Bueno, sigue habiendo una fuerte censura en China. Hablaba de mucha libertad personal antes, pero la gente no disfruta de una libertad plena como tiene la gente aquí en España. Yo escribí un libro sobre la imagen occidental de Mao en chino, pero ese libro no pasó la censura. Por eso, ahora escribo en inglés. Ninguno de mis libros ha sido nunca publicado en China. Por tanto, sigue habiendo mucho control, como digo.
No hay libertad de expresión. Por eso hay gente que es muy valiente y critica a la autoridad. Yo elegí escribir en inglés por la censura. Bueno, lo hice para, pues eso, precisamente no tener que sufrir la censura. Vamos a volver enseguida a Loto un poco más, pero queremos escuchar también a su colega, a Susana Sánchez Arins, que nos ha traído esta historia que también nos remonta no a una abuela, como en el caso de nuestra invitada, que ha sido motor y que seguramente ella pues admiró o vio con buenos ojos, sino todo su relato, dicen, nos lleva a un tío abuelo sobre el que todo lo que se dice es muy malo. Decíamos al principio, Susana, ¿qué necesidad tenías de exorcizar demonios familiares? ¿Por qué decides escribir Dicen? Así de buenas a primeras, la idea es la de que no llegue a la cuarta generación el silencio. Es decir, yo soy nieta de la guerra, mi padre fue hijo de la guerra, mi abuela la vivió y está estudiado, Ana Miñarro, investigadora catalana, tiene muy bien estudiadas las 4 generaciones que hay tras un trauma, ¿no? como puede ser un genocidio o una guerra civil. Y la verdad es que mi idea era, hay que hablar antes de llegar a la cuarta generación, hay que decirlo de una vez, hay que poder hablar tranquilamente de estos temas sin que cause problemas y disgustos. ¿Quién es este hombre, vuestro tío, tu tío abuelo Manuel, del que Casilda, Gloria, Ubaldina, todos dicen que fue la gran desgracia de la familia, con una finca Portarís que podía ser como el paraíso familiar y que este hombre de alguna forma fue como la gran maldición de vosotros? Sí, a nivel familiar la historia era esa, ¿no? La historia familiar era que el tío Manuel era malo y había sido malo con toda la familia. Pero a mí lo que me tenía enganchada o lo que me tenía así como sorprendida era la segunda parte, ¿no? Esa frase que se repite a lo largo del libro, que era esa de si fue el malo con los de casa, ¿cómo habrá sido con los de fuera? Se repite muy a menudo como una letanía. Además. Sí, porque es una letanía que llevábamos escuchando en casa de mis abuelos toda la vida. Yo la recuerdo desde pequeña. Entonces, claro, te queda la idea esa de, vale, yo las maldades de la familia me las conozco, o pensaba que me las conocía. Yo pensaba que sabía el daño que le había hecho a mi abuela. Pero claro, te preguntas, vale, si a mi abuela le hizo esto, ¿qué le habrá hecho a otros? Y ahí pues queda esa espina, ¿no? De querer saber. Claro, después en el proceso de investigación descubres que ni siquiera lo que pensabas que le había hecho a tu abuela era realmente así, había más cosas detrás, ¿no? Y esa idea era la que hay detrás del libro, ¿no? El querer saber qué hay detrás de esa frase, si era malo, y era. Había sido peor con los de fuera que con los de casa, sí. Vamos a contar un hecho en concreto, un hecho que tiene que ver mucho con la recuperación de la memoria histórica, un acto en el que también participa el escritor Manuel Rivas, unos huesos. Ponnos en situación para que el espectador sepa qué se va a encontrar, entre otras cosas, en el libro Dicen. Bueno, esa es casi la semilla de la historia, ¿no? En el año 2010 fueron excavados los primeros restos, exhumados los primeros restos de paseados en Galicia, y se trataba de dos chicos, dos adolescentes casi, uno de ellos tenía 19 años cuando lo mataron, Castor Cordal y Ramón Barreiro, en un pueblo de Pontevedra, en Barro, en Curro. Y conociendo la historia, cuando hicieron el homenaje para entregar sus restos a las familias, que participaba Manolo Rivas en ese homenaje, hizo el discurso él. Claro, contaron la historia y fue publicado en crónicas. Yo todo esto lo seguí a través de la prensa. Y estos chicos eran de Cambados y fueron asesinados en Curro, y casualmente, claro, a mí lo que me hizo pensar fue que en el medio del camino estaba la casa de mis bisabuelos, donde vivía el tío Manuel,
y el tío Manuel era falangista y tenía fama de represor. Entonces a mí me quedó la idea en la cabeza de que él había participado en esas muertes. Y fue cuando sí me decidí a investigar e intentar saber si sería posible, si no, si había algún tipo de documentación o no. Y toda esa búsqueda o esa investigación es la que narro en el libro. Decíamos al principio que Susana Sánchez Arins ha querido fijar los recuerdos. Es un libro escrito, a ver si la cámara lo puede atrapar un momento. Son fragmentos breves, como fogonazos de lo que le han contado su tía, su abuela, sus parientes, con una forma de puntuación curiosa. ¿Cuál ha sido la estrategia, Susana? La estrategia, a ver, es un fallo de escritura, básicamente. Yo quería hacer un novelón, así como el de Lilla. Quería hacer un novelón de 400 páginas. Pero en ese proceso de búsqueda y de investigación, pues lo que me encontré fue la ausencia absoluta de datos y de información. Yo no quería mentir. Yo no quería recubrir la historia de literatura para tapar los huecos que yo no encontraba pues, a través de testimonios o de documentos. Entonces, al final opté por dar espacio a los silencios, que creo que también era algo que era necesario contar, ¿no? Porque yo la idea que tengo es que realmente es muy complicado escribir la historia de la guerra civil, porque fue inescrita por quienes ganaron, es decir, no solo es que escribieran otra versión, sino que borraron las huellas, muchos de ellos, como el tío Manuel, de su paso por el mundo, y entonces hoy en día es complicadísimo encontrar documentos, información, fuentes que realmente confirmen o no qué es lo que hicieron. Y claro, los testimonios orales son orales, pueden ser verdad, pueden ser mentira, varían, esta dice una cosa, aquella dice otra. Entonces hay todo ahí un caos de versiones y silencios que yo creo que impiden escribir un novelón. Y quedó así, en narrativa poética, así, ensayo, reflexión. Ha habido documentales como Asilenciadas, sí, o El silencio de otros, que tuvimos aquí a Almudena Carracedo, su directora, pero normalmente se habla de las víctimas. Tú asumes una posición complicada, porque realmente en tu familia estaba el verdugo. En este caso, este libro demuestra que tienes un acto casi de valentía de enseñar lo peor de tu casa. Bueno, para mí valentía no es porque no llegué a conocerlo. Entonces, hay también un poco de temeridad en ese sentido. Quiero decir, no hay una relación afectiva. Yo no llegué a conocer a este señor. Entonces, a mí no me causa ningún tipo de pudor o de tal hablar de él pues como lo que era, ¿no? Un falangista y probablemente represor. Bueno, represor sí, probablemente asesino, ¿no? El pudor venía por otro lado, ¿no? Venía por el hecho de poder hacer daño pues, a la familia, ¿no? En ese sentido de lastimar a personas que sí que son queridas, pues, a mi padre, a mis tías, al atreverme a contar la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo para contarla sí que cuento pues, intimidades familiares, que no son mis intimidades, son sus intimidades, y en ese sentido pues, sí que hubo ahí una reflexión y un pedir permiso para publicar, y que ahí hay que agradecérselo a mi padre, porque fue él quien decidió que sí se podía publicar así la historia tal como está. Pero yo valiente no me siento en ese sentido, porque, sobre todo temeraria, porque sí que hay quien piensa que fue mucho atrevimiento, yo no veo tanto. Un último apunte para que vean ustedes cómo era ese señor, el tío abuelo Manuel. Lo que le pasó, ahora que has mencionado a tu padre, lo que le pasa al tío abuelo Manuel con su padre Ramiro, que era tremendo también, lo que tú cuentas aquí. Ponle al espectador en la pista. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué quieres que cuente? ¿Lo de la tortura o lo de...? Claro. A su padre, al propio padre del tío Manuel. Sí, esa es una historia que contaba Ubaldina, que es la hija que hablaba. En el libro hay dos mujeres, mi abuela, Gloria, que es el silencio absoluto, por ella no sabíamos nada, y Ubaldina, que contaba todo. Y ella siempre cuenta la historia del día que vio a su propio padre
cargado con los aperos de labranza y el arado, labrando sus propias tierras, castigado por su hijo, ¿no? Porque bueno, su hijo lo maltrataba y el castigo que había elegido esa vez fue ese. Una familia relativamente rica, porque eran ricos, en la que al propio padre lo puso pues, como mula de carga, ¿no? a cargar con el arado. Lo flipante de esta historia es que en una de las presentaciones de la versión original del libro, en gallego, uno de los participantes contó el mismo tipo de tortura precisamente en su comarca, que lo hacía pues, el rico del pueblo con los caseros que le trabajaban las tierras, que una de las obligaciones que tenían era esa misma. O sea que debía de ser una forma de tortura habitual entre ciertos señoritos de campo. Y Susana Sánchez Arins ha sido la encargada, ella, de traducir del gallego aquí al español, en esta edición de la editorial de Conatus. Vamos a volver rápidamente al libro de Lilla Ya. ¿Cuál fue su relación con las prostitutas reales? ¿Cuánto tiempo estuvo tomando apuntes, tomando información para la escritura? ¿Cómo fue ese proceso, Lilla? Es un proceso complicado. Yo fui consciente que mi existencia de clase media, cómoda, urbana, está muy lejos de esas prostitutas. Entrevisté a muchas trabajadoras sexuales, también trabajé como voluntaria en una ONG que se dedica a ayudar a trabajadoras sexuales. Iba con ellos, distribuíamos preservativos, hablábamos con ellas y al hacerlo pues muchas se abrían conmigo hablando y sí, la investigación fue muy útil. Y quería presentarlas como seres humanos en 3 dimensiones y devolverles la humanidad, porque en China las prostitutas tienen una imagen muy mala, tienen un estigma muy claro, y por eso en este libro les quería presentar como lo que son seres humanos. En el libro se dice que se les dice de forma despectiva gallinas, ¿no? Gallinas, ¿no? Lilla, finalmente, además de entretenernos con esta historia, con esta novela, ¿qué le gustaría que nosotros tuviésemos en la cabeza como en qué reflexión le gustaría que nos quedásemos como lectores de el país, de su país actualmente, China, al respecto de lo que está pasando con la prostitución? Yo lo que quiero decir, lo que quiero mostrar es lo que ha hecho la reforma, la apertura a este país. Ha dado a los hombres y a las mujeres muchas oportunidades, pero también ha supuesto reveses para las mujeres. Una de las muchas razones por las que la prostitución se ha convertido en una industria tan grande es la cada vez mayor desigualdad de género, por la falta de oportunidades. Hay muchas mujeres vulnerables que acaban eligiendo ese camino. Muchas gracias, Lilla Ya, por venir al programa. Ha sido un placer conocerla. Enhorabuena por la novela y yo espero que los espectadores también la disfruten. Susana Sánchez Arins, enhorabuena por Dicen. Seguro que con las anécdotas que acabas de contar del tío abuelo Manuel se habrán quedado todos muy intrigados. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos en directo. Mañana de nuevo les esperamos aquí en La Hora Cultural. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana, en los que resistimos a séculos de